Buenos días Argentina, buenos días París, transmitiendo desde la Facultad de Psicología de la UNR. Este no es el perfil que más me favorece como Julio Iglesias. Vieron que él se saca foto de un solo perfil, que a mí no me favorece. Creo que no me favorece ningún perfil. Últimamente todo me juega en contra. Estoy siendo derrotado por mi propia imagen. Una versión rara del mito de Narciso. Ya tenemos gente que nos está siguiendo en Facebook. ¿Querés que me una? Sí, por favor. Me uno. Permiso. Vamos a unirnos con... Nos unimos en un solo canto. Help, tenemos que decir. La gente se va sumando, ya estamos habilitando el Google Meet. Ver todos, dice. Qué bueno. Qué bueno que es incluir a la gente. Admitir todos. Hola Google Meet, ¿cómo te va? ¿Cuánta gente conectada? Desde todos los puntos del país, desde todo el mundo, nos saludan desde Kabul en este momento, unos señores con barba que exhiben armas. Nos vamos conectando, estamos hibridando hacia una nueva especie. Eso me pone muy feliz. Nos tomamos unos minutitos para que termine de ingresar la gente. Veo la gente desayunando en casa. Saludamos a Google Meet. La gente de Google Meet puede saludar también. Saludamos todos. Los del Facebook, un like motivador para estimular la mañana. Tempranito, con frío. Algunos o algunas tapaditos o tapaditas en casa. Acá en la facultad, resistiendo el frío, sosteniendo la educación pública. Nos vamos conectando, estamos admitiendo. Estamos con esta máquina ahora. Bueno. ¿Hay alguna forma? Ah, ¿ya está? Sí, ya está. Sí, Ya ahí, está. ¿sabes qué? A lo mejor nuestro nominador Ah, vale, ahora te consigo. Ahora te consigo. ¿Se puede? No. Sí. Ah, pero a ver. Tenemos la visita del equipo técnico de rectorado en este mismo momento. Se viven momentos de tensión en el estudio. La próxima vez traete un truco de magia, algo para animar a la gente. Es muy temprano. O como el viejo estilo de polémica en el bar, venís, contás un chiste, te tropezás con la computadora, hacemos algo. Bueno. Saludamos a la gente del Google Meet. Se ven caras de concentración. Es más tenso que la definición por penales de 2014. El equipo técnico del rectorado está operando en este mismo momento, garantizando la enseñanza. Saludo a la gente del Facebook. Saludamos a la gente del YouTube. Moviendo las cabezas, decía Giordano. Admite. Incluya a la gente. ¿Qué está pasando en este momento? Estamos habilitando el dron. Vamos a salir con un dron en este momento que nos da una vista aérea de la cátedra. Se viven momentos de tensión en el estudio. Bueno, vamos a comenzar
Sigue entrando gente al MIT. ¿Cómo se ve de la cámara? Se mueve la cámara como en las películas de suspenso. Se mueve la camarita, increíble. Naranja Fanta. Bueno, vamos a ir dando inicio a la clase de hoy. Tercer teórico. ¿Qué trabajamos en la clase anterior? ¿De qué hablamos? Sí, de la ficha de cátedra, digamos, de lo que fue la diferencia entre la ilustración y la modernidad, si no me equivoco. Sí, creo que sí. La ilustración y la modernidad, las instituciones nuevas que se crearon a partir de la Revolución Francesa, la educación de infancia. Claro. Después, sí, más o menos eso después cuando se usó. ¿Cómo dice, perdón? Que vimos un poco lo que fue la diferencia entre la ilustración y la modernidad. Entre la modernidad y luego las nuevas instituciones que se forman a partir de ese hecho. Bien. Lo importante de ese punto que usted señala, vamos nuevamente, y me van a escuchar insistir demasiado en este punto, es la revolución moderna. El advenimiento de la modernidad. ¿Cómo me gusta decir advenimiento? O los albores. En los albores de la modernidad. Siempre es muy estimulante hablar de albores, advenimientos. El advenimiento de la modernidad conlleva, dicho rápidamente y a grandes rasgos, un cambio de mentalidad. Un cambio de concepción del mundo, un cambio en el modo de representación del mundo. Pero como vosotros sabéis, estas cosas no se dan de un momento a otro, no se dan sin resistencias y no se dan de manera global. Es decir, tanto el surgimiento de los estados modernos a partir de la Revolución Norteamericana y posteriormente la Revolución Francesa no homogeniza rápidamente al mundo. De hecho, hoy en día podemos decir que ese sistema que se impone en buena parte de Occidente no ha sido replicado de manera idéntica en el globo terráqueo y que incluso ha llevado a innumerables guerras civiles, conflictos. Es decir, este ideal de la modernidad que empuja hacia el progreso, porque el gran objetivo que tienen estos estados modernos es progresar. Y el progreso significa acá expansión, riqueza, supremacía. En un libro muy interesante, La Era de la Revolución, o la historia del siglo XX que plantea el historiador Eric Hobsbawm, él lo que va a plantear es la cuestión de Estado que surge a partir de esta nueva formación, que tiene que ver con expandir las riquezas, el territorio y, de algún modo, la supremacía de una nación sobre otra, ya sea para imponerse o para que no le impongan condiciones. La Europa del siglo XVIII, del siglo XIX, es un polvorín, tiene innumerables guerras.
Además, siglo XVIII comienzan a darse los movimientos independentistas en distintos lugares del mundo, y el siglo XIX se impone como el siglo de los famosos ismos: nacionalismo, racismo, etcétera, etcétera. Y los estados-nación europeos comienzan a fijar su identidad nacional fuertemente en patrones raciales. Surge el racismo del siglo XIX, probablemente como uno de los más peligrosos de la historia. Peligroso precisamente porque este ideal de supremacía en muchos casos implica la extinción de los demás. Aparecen los textos de Gabinot en Francia como un padre del racismo moderno, el racismo británico, es decir, se imponen estas características fuertemente vinculadas a los nacionalismos. Como consecuencia de las revoluciones industriales, comienzan a darse una serie de cambios en los modos de producción del capitalismo del siglo XIX. Es decir, este ideal de sociedad perfecta planteada por los clásicos del liberalismo europeo del siglo XVII, siglo XVIII, incluso del siglo XIX, empiezan a conmocionarse. Este camino lineal hacia el progreso sostenido en la ciencia, es decir, esta emancipación que plantea la emergencia de este nuevo sujeto moderno sobre la escolástica, las formas monásticas, la descomposición del suelo sostenido en el antiguo régimen, entendiendo antiguo régimen por el medioevo, la caída de las monarquías, la caída de, siempre me olvido esta palabra, tendré que trabajarla en terapia, de, ¿cómo se llama?, las realezas y un sistema basado en el derecho natural. Cuando hablamos de derecho natural es el derecho de herencia que aparecía, por ejemplo, de los príncipes hacia los reyes. O sea, el derecho natural de un rey. Si ustedes son como yo adeptos a las series históricas, ustedes pueden ver, por ejemplo, si ven cualquier serie ubicada en el medioevo, cómo un heredero, un hijo bastardo, te generan un problema. Porque el derecho natural es un derecho divino. Le corresponde la corona a tal príncipe y no a otro por derecho natural. Y el derecho natural es algo que no se cuestiona. O sea, no le tomaban un test de aptitudes a un príncipe y al siguiente y hacían un concurso a ver quién estaba en mejores condiciones de ser rey. Lo que solía pasar es, si no se consideraba que el primer príncipe estaba en condiciones, se armaba una conspiración. Lo envenenaban, lo mataban, lo mandaban a la guerra y lo dejaban peleando solo. El famoso, en el boliche de la historia, vamos a pelear y saltamos todo, y lo dejaban solo al príncipe para que cobrara, para que tenga, lo sacaban de la cadena sucesiva, entonces aparecía el siguiente. Estos mecanismos tan sanos, que se desarrollaron siempre a lo largo de la historia, se inscriben en las tramas del poder que la humanidad puede dar claro testimonio de todas estas desestabilizaciones y mezquindades. O sea, el poder no solamente es una trama que surge en la modernidad, siempre estuvo presente. Desde Caín y Abel para acá, digamos que estas cuestiones han estado presentes a lo largo de la historia. Ahora bien, cuando veíamos que el soberano deja de ser el rey y pasa a ser el pueblo, el sujeto surge como la gran vedette de la modernidad. Es decir, el ciudadano de a pie, el hombre común, vos, sos el protagonista de la historia. Y las sociedades deben albergar a estos sujetos y deben contribuir a que el progreso no se detenga. Por lo tanto, el ideal moderno es un ideal de progreso, de evolución constante, de una marcha incesante hacia adelante.
Por lo tanto, las instituciones del Estado que se les delega el poder deben contener, formar y contribuir al progreso de las naciones, y las naciones entendidas como el representante representativo de ese colectivo de sujetos que deben reunir ciertos prerequisitos y condiciones. No cualquiera puede ser ciudadano. Francés, inglés, alemán, austríaco, etcétera, etcétera. Debe reunir precondiciones. Y allí empieza el problema, porque cuando Freud describe, por ejemplo, el malestar en la cultura, los llamados, o a mi juicio mal llamados textos sociales de Freud, para mí los textos sociales de Freud son contundentes tratados de metapsicología. En la próxima temporada les explico por qué. Freud plantea esta idea del narcisismo de las pequeñas diferencias, plantea la cuestión nacionalista, porque era un problema en Europa muy fuerte. Pensemos que Freud está escribiendo esos textos en el transcurso de la llamada Paz de Versalles, que es el proceso, el intervalo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes escuchan, por ejemplo, los discursos del presidente ruso, desnazificar a Ucrania, un discurso muy fuerte, donde parecería que para los rusos la Segunda Guerra Mundial no terminó. El conflicto geopolítico desatado en la Primera Guerra Mundial, donde se produce la Revolución Rusa, la Paz de Versalles, que es el período intermedio entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, al que le podríamos agregar los años de Guerra Fría, que finaliza la Guerra Fría no por voluntad de las naciones, sino por la disolución de la Unión Soviética, lo que plantea Putin, independientemente de si acordamos o no acordamos con él, o estamos a favor o en contra de los medios que emplea, es un nuevo esquema geopolítico. Esto no es nuevo. Estamos sorprendidos por la magnitud de la guerra en pleno siglo XXI, por las crueldades que vemos, que tampoco son nuevas. O sea, la invasión norteamericana a Irak y Afganistán, los bombardeos en Siria, Crimea, Chechenia. Hay focos bélicos geopolíticos abiertos en el mundo permanentemente. El Medio Oriente, la primavera árabe, el conflicto israelí-palestino, o sea, todo lo que uno puede encontrar en la trama geopolítica es algo que no está diluido ni apagado, sino que transcurre a lo mejor en un esquema lejano a nuestras conciencias, pero las batallas geopolíticas están presentes tanto en el escenario bélico, en el escenario comercial, etcétera, etcétera. Es decir, el siglo XIX, pese a sus grandes ideales, está muy lejos de concretar sus expectativas. Y es en el siglo XIX donde podríamos pensar surge algo inédito en la historia del pensamiento. A lo mejor podemos encontrarlo en algún filósofo, en algún rincón de la historia, en algún cajón. ¿Vieron cuando abrimos un cajón del escritorio y mirá lo que encontré? Bueno, podemos encontrar algún filósofo con esas condiciones, pero surge algo que Castoriadis va a señalar, no sin polémica. ¿Cómo le va? Recibimos la visita de un grande. ¿Cómo anda, querido? ¿Está bien? Venga, saluda a la cámara. Esto es el mejor estilo polémica en el bar, que van entrando. Tendríamos que hacer un curso de clown a los no docentes cada vez que vengan a sonar. ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Volvemos, a poquito. A poquito, sí. Bueno, profe. Un gusto verte, che. Igualmente. Después charlamos.
Siempre quise ser animador de televisión. Gracias a la educación pública lo estoy logrando. Y salgo por 2 canales al mismo tiempo, por Meet y por Facebook. ¿Ustedes están en el aula de comunidades? Bueno, ahí tienen las clases de la pandemia. Están todas. Yo hacía una entrada a las clases y me sentía bien después. Me hacía bien. Mi psiquiatra me dijo, hágalo. Si le hace bien, hágalo. Bueno, seguimos con... ¿Dónde me quedé? Que sea payasear y me quedé. Yo vengo de afuera. Ah, bueno. De Castoriadis. Castoriadis, el gran Cornelius. No era un apodo, era su nombre. Es un chiste malo, pero no puedo evitar hacerlo todos los años, cada vez que lo menciono. Castoriadis dice que el Occidente, y una parte del Occidente, desarrolló la capacidad de cuestionarse a sí mismo, de cuestionarse el propio pensamiento. Esta condición cultural de una parte del mundo no es menester, ¿cómo me gusta decir menester? No es menester de todas las culturas, no todas las culturas se cuestionan sus fundamentos. Se cuestionan cosas, pero no sus fundamentos. Una sociedad teocrática no puede cuestionarse la existencia de Dios. Repito, una sociedad teocrática no puede cuestionarse la existencia de Dios. Ya vieron lo que le pasó a Menocchio. Lo prendieron fuego, hicieron el asado y le dijeron, Menocchio, te necesitamos. Lo prendieron fuego. Una muerte horrorosa. Y él acepta ser quemado a expensas, como veíamos la primera clase, y esto lo digo todos los años, siempre al borde de las lágrimas, porque realmente me emociona en serio, que alguien acepte esa muerte horrorosa para no seguir viviendo en un mundo en el que ya no puede creer. Me resulta sumamente conmovedor. El sujeto moderno, en ese sentido, no es tan kamikaze como Menocchio. Galileo fue más vivo, el abogado le dijo declarar otra cosa. Vos decías pur si move, y con esa la zafamos, y después, porque lo asesoraba burlando a Galileo Galilei, le dijo, no, mirá, decís cualquier cosa, total, vos después seguís tu investigación, si es verdad lo que vos decís, Dios no ve todo, esto va a ser la vista gorda, y pasamos con esto. Estaba en el programa de Ventura, diciendo Galileo, declarando, peleándose con algún personaje de época. Entonces, esta idea que plantea Castoriadis es que creería que esto es una facultad principalmente del siglo XIX, de poderse cuestionar el propio pensamiento. Yo me cuestiono cómo pienso. Bueno, esto es un atributo de la cultura, no toda cultura lo tiene, y diría, es más, que muchas veces las culturas pierden esta condición. Generamos nuevos fundamentos incuestionables. Y estos pensamientos incuestionables, por lo general, operan desde la coacción. Esto lo dejamos en suspenso para cuando hablemos de Gramsci. O sea, cierto consenso histórico funciona bajo coacción y no se lo puede cuestionar. El siglo XIX es un siglo que empieza a cuestionarse las cosas fuertemente y se cuestiona el mismo modo de producción. Podríamos ubicar probablemente en Marx este primer gran cuestionamiento. Si bien Marx tiene una lectura profunda de la filosofía germana, pensemos que la filosofía germana del siglo XIX sea probablemente, después de la Atenas de la antigüedad, la usina de pensamiento filosófico más importante de la historia.
El siglo XIX es un siglo germánico, fuertemente germánico, al menos en la filosofía, en ciertas artes. Marx, en el célebre manifiesto comunista, no traje el libro, una de las cosas que extraño de la pandemia es poder dar clases con mi biblioteca al lado, entonces hacía track y sacaba los libros, y acá. Si los tengo que traer acá se me dobla la espalda porque no puedo venir con 20 libros acá. Pero Marx plantea que la era burguesa se diferencia de las anteriores por un avance constante en los modos de producción y una construcción continua, dice Marx. Lo nuevo se hace viejo antes de haberse podido osificar. Todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado es profanado. No soy yo quien habla, es Marx. Yo soy Marx en este momento. Vayan a laburar, dice Marx. Alienados. Todo lo sagrado es profanado y al fin los hombres se ven serenamente resignados a sus relaciones recíprocas. Terrible. Impresionante. Marx, decite algo. La época moderna se caracteriza por, en el asado, levanta la copa, Marx, el totín con la dama Juana, le sirven a Marx, obviamente. Lo nuevo se hace viejo antes de haberse podido osificar. O sea, este avance constante de la modernidad, esta destrucción continua de la propia construcción, esto Marshall Berman lo llamará el mito trágico de la modernidad, el mito Goethe, como dice, fáustico de la modernidad. La destrucción continua de la propia producción. O sea, Marx lo que capta es que este esfuerzo emancipador de la modernidad, este avance continuo hacia adelante y revolución constante de los modos de producción, esta expectativa de liberación y de soberanía absoluta de la divinidad, lejos de generar dicha emancipación, constituyen un nuevo modo de sujetación. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste, Marx? Decía Víctor Hugo en aquellos tiempos. O sea, Marx lo que va a plantear, y en esto seamos prudentes, lejos de caer en nuevas fascinaciones, es que Marx capta que en un siglo tan crítico como el siglo XIX, el ideal de la modernidad termina, de alguna manera, haciendo lo contrario de lo que está predicando. Porque si es un siglo que va a emancipar a las personas, genera nuevas condiciones de alienación que ya no serán a un sujeto de la divinidad, sino un sujeto enajenado de su propia producción. Y acá introducimos sus teorías más sólidas, probablemente, la del fetichismo en la mercancía, y su crítica radical al capitalismo industrial del siglo XIX. Método de forma. ¿What? ¿Qué método de forma? Como si fuese algo más fuerte. Más difícil de ver. Claro, que lo Porque- puedas reconocer. Porque ¿en qué radica? Y esto es lo más importante para todos ustedes. Esto es lo más importante. Porque dicha alienación, dicho modo de sujetación en términos más contemporáneos, no deja de ser, de una u otra manera, una conquista de la conciencia. El individuo alienado no es consciente de sus modos de alienación y es más, diríamos, está contento. Tengo trabajo. Tengo trabajo y si me esfuerzo más, gano más. Pero en realidad mi esfuerzo es desproporcionado en la parte que a mí me toca con respecto a lo que se lleva el trompa. Estamos hablando de un siglo sin
leyes laborales, o por lo menos con leyes laborales un tanto. Pensemos que en el siglo XVIII todavía había esclavitud. Entonces la libertad, para vos, Milei, te lo digo a vos, sé que me estás escuchando en este momento, lo que dice Marx es que la libertad no es tal. No es tal. Esto dice Marx. Obviamente estamos situados en las problemáticas del siglo XIX. Permiso. ¿Qué le pusiste? Porque yo veo los colores más intensos. Se me van abriendo las ideas. Ah, bueno, gracias. Años anteriores yo iba tomando mate entre las mesas y me armaba un blend de yerba que tenía un efecto difuso con el correr de las horas. Entonces he tenido varias urgencias. Entonces, bueno, por lo menos vamos a mantener la coherencia con una sola yerba. Con el fin de que nadie se sienta discriminado, que no tomaba de su mate, me llevaba unas mezclas raras y con efectos inespecíficos. Bueno. Esto da origen a lo que a grandes rasgos llamaremos el pensamiento crítico. Por lo tanto, lo que se muestra a partir del pensamiento marxista, podríamos ubicar como el primero, lo que se ve no es lo que es. Es una mascarada. Es decir, la realidad está enmascarada. No se manifiesta de modo directo. Y este enmascaramiento debe ser develado. La verdad no es algo que se nos manifiesta de manera directa. Es más, está encubierta por mecanismos que nos muestran una realidad que no es tal. La verdadera libertad, para vos, Milei, desde Marx, no se da en esta imagen directa, llamémosle cueva de Platón, nos podría llegar a estimular la vieja y querida metáfora de la cueva de Platón, la caverna. No, dirá Marx. Se trata de un develamiento. Aletheia sería el término grecio de este develamiento. Aletheia no es el aletheia de Mick Jagger ni de cuando Carlitos Tevez festejaba un gol. Es este develamiento, esta idea de que la verdad no se manifiesta de manera directa. Por lo tanto, el pensamiento crítico precisamente pondrá en crisis el concepto de verdad, de la verdad con mayúsculas. Perdón. Soy yo hablando de nuevo. Sí. No, porque ahí dice se cortó, no sé si... ¿Quién se cortó? No, estamos bien. Bueno, tenemos problemas técnicos. ¿De qué? Bueno, ahí quedé congelado en una imagen que no me favorece. No, pero esto si lo pongo va a reproducir. Ah, gracias, por favor, saca esa cara. No hay nada peor que encontrarse con uno mismo de esa forma. Bueno, seguimos conectados. Por lo tanto, el problema de la verdad, que algunos años después, Lacan, cuando hablará de la verdad del inconsciente, o sea, el problema de la verdad es un problema o es una problemática profunda en la ciencia y en las ciencias sociales, porque qué cazzo es la verdad, decía la nona en la cocina mientras revolvía y amasaba. ¿Qué cazzo es la verdad? Decía. ¿Qué es la verdad? O sea, la verdad, desde el positivismo, es algo que la ciencia nos va a conducir tarde o temprano. El pensamiento crítico en esto es un poco más escéptico. Y Marx lo que va a mostrar, y él considera que está desarrollando una teoría científica, no renuncia a los ideales positivistas del siglo XIX, que la verdad es un producto de este develamiento. Esa es la verdad, dirá Marx. La que te estoy diciendo yo en el asado, ahí con los amigos, con Engels y todos. Los germanófilos estaban ahí y dicen, esta es la verdad, yo te canto la posta. O sea, el capitalismo muestra una mascarada, lleva adelante un ideal, y este ideal de libertad y de emancipación en realidad es una trampa, pibe.
Te lo creíste. No es así. Cuando vos más luchás por tu libertad, en realidad te estás alienando más. Hay que alienarse más, decía Roberto Galán en el célebre Si lo sabe cante. Hay que besarse más, decía Roberto. Véanlo por volver. Todas estas cosas ustedes las pueden googlear. Soy un archivo viviente de la televisión de los años 80. Bien. Esta idea que inaugura el marxismo clásico se irá desarrollando a lo largo del tiempo y bueno, en Panorama de Psicología en Educación yo hablo de 3 tiempos del pensamiento crítico. Un primer tiempo en donde el simple develamiento nos genera un cara a cara con la verdad. Ya está. Descubrimos la verdad, hagamos la revolución. Boom, tumbemos países. Así. Eso prosperó de cierta forma, pero comenzó a generar un conjunto de luchas, llamémosle, del movimiento obrero. En un punto podríamos decir que Marx puede ser sumamente inexacto en lo que planteó, pero de alguna manera es un fundador del movimiento obrero cuando plantea los intereses de clase confrontados a partir de esta misma verdad. ¿Se entiende? ¿Por qué sería un creador? Porque le da una organicidad y una visibilidad a una problemática no resuelta entre el avance industrial y la mano de obra. El segundo tiempo del pensamiento crítico podríamos pensar que no, en realidad, lo digo rápidamente a todo esto, supongo que ustedes algo deben haber estudiado ya en la carrera, este develamiento no se da de una manera tan directa, no es que ya está, aletheia, develamiento, ya está. Salimos del engaño, se cae todo. No, hay algo que persiste y este develamiento no es tan directo. Necesitamos cierto código de traducción. En este esquema podríamos pensar al psicoanálisis o a cierto psicoanálisis como aquello que intenta proveer de cierto código de interpretación. Si bien aparece un primer Freud en continuidad con este primer tiempo del pensamiento crítico, hacer consciente lo inconsciente, es decir, hay algo que está fuera del rango de la conciencia y que la misma conciencia se empeña en rechazarlo, si teoría de la abreacción podemos dar con el foco traumático, los síntomas histéricos ceden. Pero eso no es tan así. Es decir, el código de codificación es un código, yo diría, casi infalible. El kleinismo, por ejemplo, el psicoanálisis kleiniano fue contundente al respecto. O el mismo estructuralismo, del cual el lacanismo tiene un peso muy grande. A ningún lacaniano le gusta que le digan estructuralista, por eso me cuido, ya me han corrido y recibo amenazas telefónicas si yo digo que Lacan era estructuralista, pero bueno, esta idea, ¿no?, de esta relación cuaternaria, por decir mamá, niño, papá, falo, por ejemplo, el cuadrángulo edípico, triángulo le dicen algunos, yo creo que es más bien un cuadrángulo, en este punto, es como si fuera el código de develamiento, en función de las combinatorias internas, de cómo se pone en juego todo esto, nosotros podemos aproximarnos lo más posible a la verdad. En un tercer tiempo, podríamos introducir los autores a lo mejor que tras los fracasos del primer tiempo del pensamiento crítico, es decir, la insuficiencia de este develamiento o que este código también es una construcción que puede ser tan falaz como lo que pretende develar, proponen cierta teoría, llamémosle, de cierto principio de incertidumbre. Aquí podríamos encontrar los desarrollos de Prigozhin y... no sé el nombre. Ya la edad me está empezando a pasar factura. Este que murió hace poco.
Corín me sale, ¿no? Morin, Edgar Morin. La teoría de la complejidad. Salud. Paradigma de la complejidad. El mate fue el que me destacó, vamos a ver. Tomé el mate, la memoria. Porque tiene algo. Sí, tiene algo especial. Edgar Morin, la teoría de la complejidad, los desarrollos de Foucault, los desarrollos de Castoriadis, del pensamiento postestructuralista francés, van a plantear un cuestionamiento a estos códigos de develamiento. Podríamos pensar desarrollos del psicoanálisis contemporáneo que cuestionan fuertemente estos códigos de develamiento, los trabajos de Laplanche, a su manera de Piero Lanier. En la Argentina podríamos pensar teorías como la de Silvia Bleichmar, las teorías de Ricardo y Marisa Rodulfo, un psicoanálisis que no está atado a estos paradigmas, sino que se propone esta revisión de los fundamentos. Es decir, en esto rescatamos esta tradición de pensar como pensamos, cuestionar los propios fundamentos. Esto no significa que cíclicamente no recaigamos en algunos dogmatismos, es decir, cuando no nos podemos cuestionar los fundamentos de las cosas, recaemos en dogmatismos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la psicología de la educación? No tengo la menor idea. ¿Por qué hablo de este? No sé. Están preguntando cosas. ¿Qué pregunta acá la gente? ¿De qué estás hablando? Dice. Sí, más o menos. No, habla del segundo tiempo, del tercer tiempo y de los autores. Si no recuerdan los autores, no escucharon se contestan. Se contestan entre ellos. Solo. Esto funciona solo. Qué impresión. Lo que es la tecnología y la ciencia. Después pueden ver la repetición, en cámara lenta incluso, y pueden pasar el VAR. Si lo que dije está en offside, si lo que dije es válido o no es válido, también puede revisar el VAR gracias a la AFA. Grondona, que estás en el infierno, seguramente. Bueno. ¿Qué tiene que ver esto con la psicología en educación? No sé. Pero qué lindo que me sale la parte anterior. Suena tan lindo, tan interesante. La pedagogía, que es algo así como la niña bonita o la vedette de la modernidad, también va a caer en desgracia. Y va a empezar a recibir fuertes cuestionamientos. La pedagogía tampoco es un campo unificado. Ha tenido sus variantes. Desde Comenius para acá, no tiene una historia lineal y está sujeta a contextos socioculturales, institucionales, políticos, porque pensemos que es el Estado quien toma a su cargo la planificación y ejecución, cuyo objetivo tiene que ver con la homogeneización de las poblaciones, es decir, fijar las poblaciones a una matriz identitaria. Y si nos abocamos a los ideales del siglo XIX, debe aspirar a la grandeza de las naciones, ideales tan nobles como peligrosos. No solamente generar trabajadores, generar madres, generar soldados, sobre todo soldados, que defiendan la nación. Y la nación se la va a defender tanto con la carne como con el pensamiento. Si ustedes leen alguna novela del siglo XIX, el patriotismo ocupa un lugar importantísimo en los países. Hoy en día en la Argentina, un ideal patriótico, estamos diciendo otra cosa, el ideal patriótico es alentar a la selección en el Mundial. Pero el patriotismo es otra cosa, es dar la vida por la patria. Dar la vida por la bandera. Y la bandera es un símbolo, pero es un símbolo que equivale a la patria. Dar la vida para que la bandera no quede en manos del enemigo. En la guerra de Malvinas ha habido gestos de patriotismo conmovedores. Ahora, ¿podríamos decir que en la Argentina hay un ideal de patriotismo como en el siglo XIX?
Yo creería que no. Algunos dirán que ese es el gran problema de la Argentina, otros dirán que ese es un problema menos que tenemos. Pero vamos viendo cómo ciertos discursos van calando y se van imponiendo. Las derechas del siglo XIX y buena parte del siglo XX, lo que se considera la derecha, no eran liberales. El liberalismo era precisamente lo que el patriotismo tendía a cuestionar. Digamos, los fascismos tenían un fuerte contenido patriótico. Y esta idea de que el Estado debe recubrir el conjunto de las relaciones sociales. Y acá sí aparece Tony Gramsci. Gramsci es uno de los autores que más ha influenciado, creo yo, no solamente lo creo yo, en una lectura marxista de la educación. Si ustedes leen el texto de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, es un texto en donde, de una manera, creo yo, un tanto apresurada, Althusser retoma la senda gramsciana y es un texto que ha tenido mucho poder de convencimiento en el campo educativo. Y lo que va a plantear es cómo la educación, más allá de la pedagogía, la formación del sujeto, digamos, el aprendizaje, la didáctica, los contenidos, es principalmente un reproductor de ideología dominante. Esto lo dice Althusser en 1970, no en cualquier momento frente a la partición del PC francés. Gramsci, voy a decir algunas pocas cosas de él hoy, es un autor muy enigmático. Digamos, cada lector de Gramsci tiene su propio Gramsci. Hay un Gramsci que puede leer Perry Anderson y hay un Gramsci, por ejemplo, que lee Ernesto Laclau. Gramsci es el fundador de un concepto muy popular hoy en día, no sé si lo dice estrictamente él, pero cuando dice hay que dar la batalla cultural. Bueno, eso es una idea fuertemente gramsciana, ganar la batalla cultural. Otro de los conceptos fundamentales de Gramsci es la idea de hegemonía, consenso, y cómo la educación se transforma en un elemento determinante para establecer hegemonías. Pero claro, esto lo leemos en el siglo XXI y nos estamos olvidando de un par de detalles. Estiró los hombros. Un par de detalles que no son menores. Gramsci no llega en vida a la Segunda Guerra Mundial. Es un autor italiano del primer cuarto del siglo XX. Gramsci no llega, otra idea muy interesante de Gramsci, lo que él llama la guerra de posiciones y la guerra dinámica. Y buena parte de la obra de Gramsci la escribe preso del fascismo, preso de Mussolini. No es poca cosa. Por lo tanto, buena parte de sus textos, como los cuadernos de la cárcel, están escritos medios en código para sortear la censura de la prisión de Mussolini. Ahora bien, Gramsci parte de una pregunta no menor, y tras la revolución exitosa de octubre que funda la Unión Soviética, es decir, la Rusia zarista cae, que era probablemente la monarquía más rica de Europa, el país más grande en extensión, una cantidad incalculable de rusos con ganas de pelear, porque si algo le gusta a los rusos es pelear, se podían comer Europa de un bocado. Y los movimientos obreros insurgentes en Europa y en buena parte del mundo comienzan a ver que la clase obrera puede tomar el poder.
los muchachos del Pato Donald empiezan a preocuparse con estas ideas de que los obreros puedan tomar el poder, puedan emanciparse. Imagínense el revuelo que genera todo esto. Bueno, aparece un señor con un bigotito llamativo en Alemania, Mussolini en Italia, la Guerra Civil Española, es decir, la primera mitad del siglo XX en Europa es atroz. El nivel de confrontación que tenían esos muchachos era importante. O sea, y las cosas no se resolvían dialogando. Estamos hablando del declinamiento de los imperios. Ya no es que nos sentábamos a charlar. Y las guerras eran atroces, eran totales. Una guerra total es una guerra que se define con la aniquilación del otro, con la rendición incondicional del otro. Una guerra estratégica, podríamos decir, entiendo que es muy sensible a nuestro paladar, pero es la guerra de Malvinas. Está en juego este territorio, pero ni la Argentina quería exterminar a los ingleses, ni los ingleses querían exterminarnos a nosotros. Por lo menos no en los planes originales. Entiendo que es algo muy sensible. Otro tipo de conflictos. O sea, el conflicto de Ucrania empieza a tener las características de una guerra total, porque no sabemos muy bien cuál es el objetivo final de los rusos. Si es anexar Ucrania, si es quedarse con una parte, si es solamente hacer la pelota, si es darle un mensaje a Occidente de que la OTAN no puede avanzar sobre los territorios que eran anteriormente de la Unión Soviética. Bien, complejo el tema. Complejo. Ahora bien, Gramsci se hace la pregunta que se hacían todos los marxistas de la época, porque si el socialismo es científico, como pensaban los marxistas de aquella época, el ensayo de la Revolución Rusa debe ser exportada para que los obreros o la clase obrera tome el poder. Y en las fases en las cuales Lenin, Trotsky y el resto de los bolcheviques lograron decodificar, por así decir, cómo se hace una revolución, y esta formulación puede ser aplicada en cualquier lugar del mundo. Bueno, ¿qué dice Gramsci? No, esto no es así. Esto no se puede. O sea, la sagacidad de Gramsci en esto es extraordinaria, porque, y esto lo digo sin ánimo de ofender corazones sensibles, al socialismo real o al marxismo se lo tendió a llamar la religión laica, tampoco cuestionaba mucho sus fundamentos. Nadie se le animaba a discutirle a Marx y nadie menos se le animaba a discutirle a Lenin o a Stalin. ¿Por qué? ¿Y quién discute un técnico que ganó un mundial? ¿Quién le discutía a Bilardo en el año 87? Nadie. Bueno, ¿quién le discutía al que acababa de ganar la revolución? Nadie le discutía. Bueno, ¿qué dice este muchacho Gramsci, a grandes rasgos? Que la sociedad rusa y la sociedad italiana son diferentes. Y Gramsci deja de lado el economicismo clásico del marxismo y plantea una idea cultural. Y que la cultura está sostenida por dispositivos. Y estos dispositivos tienen como eje principal a la educación. ¿Por qué? Porque la educación transmite una comprensión del mundo. Acá me saludan, yo saludo. Genera consensos. Y el consenso para Gramsci no es una palabra, para decirlo rápidamente, buena. El consenso es parte de esta mascarada ideológica. Porque lo que se está preguntando Gramsci es cómo la verdad del marxismo, porque Gramsci considera que el marxismo es la verdad, es bloqueado por una bruma lo suficientemente densa que no le permite a esta verdad expresarse. Entonces lo que va a plantear Gramsci es que la gran diferencia que hay entre la Rusia zarista y la Italia, que siempre, imagínense, si los rusos son bastante ordenaditos, Italia siempre fue un quilombo,
Los italianos no son tan dóciles en ese sentido del adoctrinamiento, y además un país sumamente dividido. Pensemos que la Italia de la primera mitad del siglo XX no es la Italia unificada, entre otras cosas por Mussolini, sino que es un conjunto de regiones con idiomas distintos, básicamente analfabeta, rural. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear con un sistema político diferente? Y lo que va a plantear Gramsci es que esta verdad no puede plasmarse porque se interpone, y este concepto es extraordinario como lo trabaja Gramsci, lo que se interpone es la sociedad civil. La sociedad civil es ese conjunto de individuos, de ciudadanos, con cierto patrón cultural más o menos establecido, que no responde directamente al Estado. Y el fascismo en esto fue muy astuto, porque el fascismo no tenía un control totalitario directo por coacción, como fue el estalinismo quizás, sino que lo hacía por medio de organizaciones que mediaban la relación del individuo con el Estado, sindicatos, lo que hoy en día conoceríamos como ONGs. No había una relación directa. Las bandas paramilitares, los casacas negras, etcétera, etcétera, tenían una función que, si bien respondían al Estado, no eran el Estado. ¿Se entiende? Entonces hay un control de la sociedad civil a partir de lo que él llamará la guerra dinámica y guerra de posiciones. Es decir, si uno controla los grifos del Estado, más allá de que la dinámica, porque Gramsci tiene en mente la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, dice, si vos estás atrincherado, difícilmente te van a mover de esas posiciones. Y la guerra dinámica es una guerra más fácil de sofocar. Pensemos que Gramsci piensa en el esquema de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, lo que va a plantear es que la gran usina ideológica es la educación. Y con la educación se controla el imaginario, dicho en términos actuales, de la sociedad civil. La batalla cultural, si se quiere. Ahora, lo que dirá Gramsci es que esto no es que hay que reproducirlo, esto es lo que hay que combatir. Porque esto es lo que le impide al marxismo expresarse en su potencial de verdad. El truco del mago es más vistoso que la verdad del truco, dirá yo acá. O sea, si yo saco una paloma del sombrero, difícilmente pueda convencer a la gente, si es lo suficientemente ignorante, de que es un truco. La gente va a creer que esa persona tiene poderes mágicos porque tiene esa capacidad de fascinación y de engaño. Entonces, lo que va a plantear Gramsci no es que este es el esquema a reproducir, sino que este es el esquema a combatir, porque es el que impide el advenimiento de esta verdad. Años después, Althusser levanta esta noción y va a plantear, en una época donde tiraba un fósforo se prendía fuego, la idea de la educación como el gran aparato ideológico del Estado. Ahora, yo creo que en esto, plantearlo en los términos que lo plantea Althusser, hay que situarlo en un contexto, situarlo en las expectativas del autor y después revisar si en cada contexto del mundo este esquema se da en los términos que plantea el mismo Althusser. ¿Se entiende? No convertir de esto un nuevo fundamento. Entonces, estamos frente al primer efecto Ricky Martin del pensamiento crítico. Es un efecto que suelo aplicar más que nada a Lacan, efecto Ricky Martin en la obra de Lacan, o efecto Ricky Martin en la obra del pensamiento crítico. Digamos, Althusser un pasito para adelante, Althusser un pasito para atrás. De este chiste todavía la gente se ríe. De acá a unos años me dirán, ¿quién es Ricky Martin? Un cantante puertorriqueño. Bien. Un
pasito para adelante, un pasito para atrás. ¿Cuál es el pasito para adelante? Plantear en determinado contexto cómo podemos sacar de esa ingenuidad del ideal educativo a una educación que parece estar aséptica de toda transmisión ideológica. ¿Cuál es el pasito para atrás? Pensar que la escuela solo transmite ideología y que vamos a la escuela y salimos como en Walking Dead diciendo reproducir los modos de reproducción capitalista como zombies y la escuela nos transforma en gente que no puede pensar. Eso sucede en un esquema totalitario. Cuando no vivimos en un esquema totalitario, el sistema educativo, aún con todos sus defectos, intenta promover el pensamiento. Ahora, si lo traducimos a otros términos que venimos hablando nosotros, vemos nuevamente las tensiones mismas de la Ilustración. La Ilustración como un proceso inacabado, que tiene marchas y contramarchas, que tiene zigzagueos, y que la historia no progresa de manera lineal, sino que la historia es discontinua. Pero si revisamos la historia de la educación argentina, han sido muy pocos los momentos donde se ha impuesto una agenda estrictamente ideológica. Por lo general, la educación argentina ha tenido ese extraño y llamativo mérito de, aún en condiciones atroces, haber contado con un recurso docente que de alguna u otra forma ha intentado hacer pensar. Era Jack London, que se llama El telón de hierro. Tomar el poder y hacer la revolución mundial. Sí, la ciencia ficción, acá Daniel Krichman plantea la novela de London, donde busca la convergencia entre el movimiento obrero y los obreros norteamericanos, porque si algo caracterizó al marxismo del siglo XIX y principios del siglo XX es el internacionalismo. Los obreros como una clase mundial. Y esto es tan utópico como complejo. Si alguien ha visto la serie de Peaky Blinders, la última temporada empieza a verse cómo en la Inglaterra de la entreguerra los movimientos obreros comienzan a ejercer cierta presión, pero también aparece el nazismo inglés, con un personaje que realmente existió. La serie está bastante bien ubicada históricamente, más allá de la acción y otras cosas que tiene la serie. Pero la ambientación histórica es interesante porque el pensamiento humano, el ser humano, siempre se la rebusca para complicarla. O sea, no hay épocas que podamos encontrar puras. Siempre encontramos la conflictividad como parte inherente de la subjetividad humana, de las tensiones políticas de una época. Cuando leemos algo y nos parece, uy, esta época estuvo buenísima, cuando profundizamos, tenía sus cosas. Entonces, por lo general, siempre todo lo que crece genera alguna sombra, y esa sombra a veces termina siendo mucho más poderosa que las buenas intenciones que generaron dichos movimientos. Entonces, bien, la lectura de Althusser fue un autor que tuvo una gran influencia en un momento histórico muy particular. Pensemos 1970 en Francia, un año después del Mayo francés, un año después y medio después de la Primavera de Praga, 10 años después de la Revolución Cubana, la emergencia de movimientos insurgentes en América, en África, en Asia, en plena guerra de Vietnam, donde tirabas un fósforo, se prendía fuego algo en esa época. Un movimiento de grandes tensiones y al mismo tiempo un señor como Nikita Khrushchev se le ocurre contar los crímenes de la Unión Soviética de la década del 30 y del 40. Entre ellos, Ucrania. La hambruna ucraniana de los 30, de los años 30. Se morían de hambre. Frente al intento de colectivizaciones de las granjas de Ucrania, que eran
la usina de alimentos de la URSS, los campesinos ucranianos resisten porque Lenin también les había prometido cierta autonomía que Stalin posteriormente le dice no dijo nada. Yo no escuché nada de Lenin. Bueno, se armó un quilombo, como corresponde, y murieron millones de hambre. O sea, la historia es discontinua. ¿Cuál es el discurso de Vladimir Putin en este momento? Ucrania es Rusia. ¿De dónde sacaron estas personas que son una república independiente? Eso se lo dijo Lenin en el año 22. Yo no lo escuché. Es Rusia. Es algo que no se cuestionan. Además de una fuerte tradición patriótica de los rusos, donde la guerra o la opinión pública no es algo que los conmocione demasiado. Entonces, de repente parece que estamos viviendo en el pasado, de repente parece que estamos viviendo en el futuro. Son esos laberintos de la subjetividad humana, de la historia y de las tensiones políticas. Preguntas, ideas, comentarios. Charlemos un ratito. La gente que está en el Meet, aprovecho para saludar, los de Facebook. Estoy recibiendo amenazas desde Moscú, diciendo Putin, salgo de la operación y sos boleta. No, a mí me parece interesante pensar esto de la cuestión de la educación informal y obviamente que la importancia de la ética. A mí me gustó la imagen que presenta usted en la ficha de la modernidad guiada por la idea de la ilustración, ¿no? Y esto de cómo nos basamos en la racionalidad. Y hay un autor que habla de economía, no me acuerdo ahora el nombre del autor, pero plantea esto de las facultades de economía. Se habla estrictamente de la cuestión científica, como puse que la economía también podría ser una ciencia, bueno, la cuestión un poco ahí, pero aparte habla esto de la falta de estudio de ética y de un consenso ético en general. Primero esto. Y me parece interesante la cuestión de la educación informal, porque hoy está en cuestión también esto de, bueno, ¿qué vamos a permitir de las redes sociales? ¿Quién maneja esta educación informal? Es importante que haya algún tipo de regulación en este. ¿Hasta dónde es informal? Es informal y de alguna forma es informal las redes sociales. En el sentido de que. Yo lo pregunto para abrirlo. Sí, no, lo damos por supuesto. ¿Y hasta dónde es informal? Sí, por eso pareciera que está estrictamente programada, realmente es un programa, está muy bien programada, pero es informal en la falta de consenso, creo que diría Gramsci, no sé. No, yo diría, Gramsci diría que hay un consenso en las redes sociales. Pero social en general. Si Sí. hay un consenso, Sí. si es sin conciencia crítica. No, pregunto porque digo, a ver, no sé, no leía Gramsci, yo más o menos de lo que escuché de la clase. Yo tampoco vi la película. Bueno, no sé qué clase era porque capaz que no me acuerdo leerlo. Pero, digo, a ver, ¿a qué nivel se realiza este consenso? ¿No? Es que el consenso no es que todos pensemos igual. Ajá. El consenso es que todos estemos atrapados en esa red. Bien. No se trata de un acuerdo, no es un acuerdo. Porque en el colegio nadie le preguntaba tampoco si quería aprender eso. No, pero en el colegio se supone que la currícula de un colegio está asignada también por las distintas entidades representativas, hoy tenemos una democracia representativa, y de alguna forma hay una participación colectiva en lo que sería la organización de una currícula, por ejemplo. Y a su vez, en cada colegio hay también instancias de participación de estudiantes y también de tutores, digamos. Yo creo que esta época es profundamente gramsciana en la medida de que la batalla política es por el control de la sociedad civil. Esto yo lo planteo en mi libro, Vigilar y Alimentar. Es como la tesis principal.
yo empiezo trabajando las teorías, las políticas alimentarias y para variar termino diciendo cualquier cosa a partir de ahí. O sea, cómo se construyen estas políticas, cómo funcionan estos dispositivos a través del tiempo, que es el control del hambre, por así decir. ¿Y cuál sería el consenso acá? El consenso es que todos opinemos y que en el que todos opinemos creamos que somos libres de opinar, pero en realidad estamos participando de un dispositivo que nos monitorea. Ahora, hay una diferencia entre monitorear, sujetación y control. O sea, el generar la diversidad es también parte de una estrategia, llamémosle microfísica del poder en términos, porque no necesitas homogeneizar. Es compleja la idea que intento transmitir. Lo que me importa en este mismo momento, para vos que me estás mirando y para vos, es que pensemos que a partir de los trabajos de Gramsci, lo que se cristaliza es que la problemática educativa ya no es una problemática pedagógico-formativa de proceso de aprendizaje, sino que lo que se va a poner en juego es la batalla ideológica por el dominio de la conciencia. Y acá está el efecto Ricky Martin, pasito para adelante, pasito para atrás. Por un lado, es salir de la ingenuidad de que todo este dispositivo sigue los ideales más nobles y sublimes de la modernidad, que si obedecemos vamos a tener un mundo mejor. Ahora, ¿cuál es el pasito para atrás? Es que estamos desestimando el fuerte contenido que la ilustración mantiene vivo dentro del sistema educativo, que es la capacidad de pensar. Y que la capacidad de pensarnos a nosotros mismos y de cómo pensamos, así como Menocchio pudo en el año 1600, es el espíritu crítico que la misma ilustración promueve, aunque muchas veces fracase. Es una contradicción constante. Claro, dice Belén Kovács, claro, pero podemos pensar en cambios de paradigma, en otros paradigmas, no en tanto superadores, sino convivientes. Bueno, como dijo la poetisa Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio. Yo simplemente abro la problemática, después cada quien seguirá pensando. Bueno, si no hay más preguntas, su señoría, como dicen en las películas de los juicios, damos por finalizada la clase de hoy. La bibliografía que yo les pasé, creo que la podemos mantener, no creo que hayan leído todo ese choclo hasta hoy. Y en 1 o 2 clases estaríamos terminando la unidad. Ustedes lean los textos de manera continua. Este programa se lee prácticamente lineal. Así que bueno. Seguimos con algún texto del que Sí, que era bastante. Bueno, ¿Cerramos? Chao.